Bienvenido, bienvenida a este nuevo impacto de Impacto 32 y voy a arrancar hoy con todo. Voy a empezar hablando directamente de, de un pensamiento que está rondando mi mente estos días y sobre todo una reflexión que, como siempre digo, a nivel universal, el universo intenta comunicarse con todos nosotros todo el tiempo y por ahí nosotros no somos lo suficientemente despiertos como para poder darnos cuenta de esto. Resulta que hay una frase que ya la había escuchado, como siempre digo también, el conocimiento siempre está ahí, solamente que ignoramos el conocimiento o simplemente pasamos por alto las cosas. Y hay un pensamiento y una reflexión, de hecho, de un pensador, un autor, un filósofo que se llamaba Neville Goddard, que, bueno, podríamos extendernos en un podcast completo hablando sobre él, pero básicamente se refiere, digamos, al conocimiento de la Biblia como un manual de desarrollo personal. Y hay una parte, un fragmento que él dice que si querés buscar manifestar quién querés ser en la vida, esa mejor versión de vos mismo que hemos escuchado 50 millones de veces, que tenés que ser la mejor versión, tenés que ser tu mejor versión, pero al fin y al cabo nunca sabemos cómo alcanzar esa mejor versión. Y por lo que llegas a entender, o esto es a título personal, me ha pasado muchísimo de leer un montón de libros y por lo que llegas a entender de esta idea de ser tu mejor versión es que vos tenés que pensar en tu mejor versión, cómo vas a alcanzar tu mejor versión. Y resulta que el punto es supremamente equivocado porque el hecho, y ahora voy a citar a Neville en un ratito, el hecho de pensar en cuál es mi mejor versión es hacerte una imagen de cuál es tu mejor versión y estás proyectándola hacia el futuro y estás viendo cómo esa persona que te gustaría ser está allá y tiene todas esas cosas y tiene todos esos atributos y todas esas cosas, ¿no? Resulta que cuando empezás a ver eso, lo único que te ocurre o lo primero que te puede ocurrir interiormente es que, uno, no lo crees, dos, te parece súper difícil alcanzar ese punto o simplemente es imposible, ¿no? Desde el punto de vista donde estás vos. Y resulta que Neville dice, no se trata de pensar en, sino de pensar desde, dice él. Te dice todo este preámbulo para que puedas entender este sencillo concepto. Dice, no se trata, repitamos, no se trata de pensar en, sino de pensar desde. ¿Ok? Entonces, cuando te enseñan a ser la mejor versión de vos mismo, cuando quieres ser la mejor versión o quieres pensar en la mejor versión, siempre estás pensando en la mejor versión. Ahora, si ya tenés en claro cuál es esa mejor versión, porque esto es sumamente importante y, y nada despreciable, es muy importante definir qué es lo que querés, quién es esa persona en la que deseas convertirte. Cuando ya tenés definido, y esto no creo bajo ningún punto de vista que sea simple de resolver, pero cuando vos ya tenés en claro qué es lo que querés o quién es esa persona en la que querés convertirte, o quizás al menos tenés en cuenta el rumbo de la vida que querés llevar, pero tenés que tener claro un punto sí o sí, desde ese punto podés proyectar, o sea, pensar en ese punto. Entonces voy a dibujar este punto de esta manera, voy a pensar en esto y voy a crear esta imagen mental de la persona en la que yo quiero convertirme, ¿sí? Una vez tengo eso, la manera de manifestar eso en mi realidad es pensando desde ese punto y ya nunca más en ese punto. Es decir, me voy a acomodar un poquito más. Es decir, lo que, si yo, por ejemplo, esto es que lo hice tantas veces y no me di cuenta nunca de que en realidad lo estaba haciendo. Si yo, por ejemplo, quería convertirme en un gran fotógrafo o quería tener, no lo sé, reconocimiento a través de mi fotografía o quería transformarme en una persona que sea reconocida porque tiene un estilo de color X, todo lo que hoy tengo.
me hubiera demorado muchísimo menos tiempo si yo hubiera visualizado esa persona en la que yo quería convertirme, es decir, pensar en esa persona en la que yo quiero convertirme. Ahora que ya sé cuál es esa persona, quién es esa persona, cómo se comporta, cómo se viste, cómo hace sus fotos, cómo se conecta con su gente, con su comunidad, cómo, etcétera, etcétera. Ahora que ya sé eso, desde el punto en el que yo estaba en el pasado, voy a empezar a pensar desde ese punto. Y ya nunca más en ese punto porque eso ya está claro. Esto es algo que de verdad, chicos, necesito que se entienda porque me ha costado muchísimo tiempo entender. Entonces, ahorrate camino y trata de entender cómo estoy masticando toda esta información y te la estoy entregando lo más asimilable posible. Porque realmente me ha costado mucho, mucho trabajo llegar a este punto. Y ahora voy a continuar. Ya que aprendimos a pensar desde esa persona, desde ese objetivo, desde quién soy en ese futuro, ¿ok? Atención a lo que dije. Ya que aprendí y construí esa idea mental de quién soy, ahora voy a empezar a pensar desde ese punto y ya nunca más desde el punto actual. Entonces, cada vez que yo me encuentre en una situación X cotidiana de mi vida y, por ejemplo, sienta desgano, sienta que algo no anda bien o que no me salió algo como yo esperaba, la, la pregunta, o sea, la respuesta automática no es ir a buscar la solución sobre quién yo soy en el momento presente, sino en quién yo quiero ser. ¿Me explico? Es un poco confuso, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es transportarnos en el tiempo. Estamos yendo hacia el futuro. Por eso es que dicen que tenés que vivir lo que querés como si ya lo tuvieras ahora. Lo que pasa es que, claro, en el ahora no es creíble. No estás creyendo, no te parece posible. O sea, definitivamente no crees que eso sea cierto en el ahora. Pero si yo te dijera que el secreto está en que entiendas que en el futuro vos ya tenés eso y que desde el futuro vos sí podés sentir y pensar en cómo sentirías en tu pasado. Si te pones a pensar, si vos te vas, si vos entendés que este presente es el futuro de tu pasado, ¿ok? Este actual presente es el futuro de la persona que fuiste en el pasado. Pensá, ¿podrías pensar en situaciones que sabes que en el pasado te han lastimado, te han dañado, o no has sabido resolver, o sabes hoy que te ahogabas en un vaso con agua? ¿Podrías proyectar una emoción al pasado y decir, yo haría esto, yo me hubiera sentido así, yo hubiese mejorado así o asá, de esta manera, ¿ok? Entonces, si tenés la propiedad de trasladarte mentalmente, emocional y sentimentalmente hacia el pasado, que según nosotros es lo conocido, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en el futuro? ¿Porque es impredecible? Entonces, estamos equivocados en un sistema de creencias. Debemos hacer que el futuro sea predecible y ya no más impredecible. ¿Y cómo puedo lograr yo que el futuro sea predecible? Y estoy absolutamente seguro que te ha pasado en tu vida, que has pensado, has soñado, has ilusionado algo que has vivido prácticamente textual como lo has imaginado en algún momento de tu vida, en alguna situación. Te ha pasado. Entonces, porque nos ha pasado a todos, por eso estoy seguro de que te ha pasado. Entonces, en ese momento en el que viviste algo que realmente soñabas vivir y se manifestó en tu presente, lo que ocurrió fue que sin darte cuenta, porque fue absolutamente inconsciente, es que transformaste un futuro impredecible en algo predecible. Después se manifestó, lo disfrutaste, lo amaste, dijiste, wow, yo quería exactamente esto. O yo quería, no sé, objetos, cosas, lo que sea, que se manifestó de alguna manera en tu vida, un trabajo, una pareja, lo que sea, se manifestó en tu vida. Ahora lo que yo estoy haciendo en este momento por vos es darte una herramienta para que entiendas cómo vas a hacer esto a gran escala en una proyección realmente seria, de una construcción realmente seria de la persona y la vida que querés tener en el futuro. Entonces, la manera de poder hacer esto es entender que la vida no te está pasando, ¿sí? Vos tenés que hacer que la vida suceda.
¿ok? La vida no te está pasando. Tenés que hacer que la vida suceda. Los días no pasan. Nosotros les hacemos cosas a los días, solo que no nos damos cuenta. Nosotros decidimos siempre si nos sentimos mal, nos sentimos bien, es nuestra responsabilidad y nuestra decisión. Entonces, lo primero que yo quiero y necesito que hagas y que hagamos todos en realidad, yo lo practico a diario, pero y con todo y con eso, a veces me duermo de cualquier manera y vuelvo a cometer errores y vuelvo a irme para atrás, pero estoy suficientemente despierto, o sea, tengo la gimnasia, tengo el ejercicio al día, entonces cuando de repente algo ya no está funcionando bien para mí, ¡pum! Me doy cuenta muy rápido y puedo retomar y ponerme en eje otra vez y darme cuenta de que yo estoy haciendo las cosas mal y que se me está yendo el barco de control. Entonces vuelvo otra vez a mi eje. ¿Y cómo vuelvo a mi eje? Solo prestándole atención a las cosas que quiero lograr, solo prestándole atención a todo lo que me hace feliz. Y también voy a hablar de esto en un momento, porque muchas veces no sabemos ni siquiera lo que nos hace feliz, y esto es totalmente normal. Y si te pasa, no quiero que te sientas culpable y no quiero que te sientas tonto o tonta por esto, porque es totalmente normal. Nadie te enseñó a ser feliz o a identificar las cosas que te hacen feliz. Entonces, si de repente nosotros empezamos a practicar, porque esto es un ejercicio, chicos, va a llevar tiempo, pero si empezamos a practicar que debemos pensar desde y no en, o sea, te lo voy a volver a repasar. Primero, decidimos qué, cómo y cuándo, ¿ok? En ese qué es que estoy pensando en lo que yo quiero lograr. Una vez que tengo claro y ya pensé en y vi la película y vi quién soy y vi lo que yo quiero, ahora voy a dejar de pensar en, porque ya lo decidí, ya lo construí y ahora debo empezar a creer en eso. Entonces voy a pensar desde eso y nunca más desde dónde estoy. ¿Ok? Esta es la parte que quiero que quede clara. Nunca más desde donde estoy, sino desde lo que yo ya construí. Entonces, llegamos a igual a. Manifestar es igual a. Manifestamos no lo que queremos, sino lo que creemos que es cierto. Cuidado aquí. Manifestamos no lo que queremos, sino lo que creemos que es cierto. Por eso es que muchas veces has soñado muchas cosas que no se han manifestado porque realmente no creías en ellas. Pero si aprendes, y según lo que te estoy enseñando ahora, es pensar desde ese punto, cuando vos te amalgamás, cuando vos abrazás la realidad de ese punto y empezás a pensar como esa persona que ya lo tiene todo, empezás de a poco y día tras día a agregar pinceladas de esa creación y esa construcción que te va a llevar a ser esa persona quien tiene todo eso, que tiene todo eso. Entonces, como empezaste a pensar desde, empezaste a creer que es cierto. Empezaste a sentir que sos así. Por ende, sí o sí debes renunciar a quien eras. La persona que sos hoy no puede transformarse en la persona que quien querés ser. La persona que sos hoy no puede ser esa persona que querés lograr ser. Debes dejar de ser esta persona para transformarte en esa persona. Y claramente, siempre vas a recordar que fuiste esta persona, porque de cualquier manera esta persona fue la que te trajo hasta acá, inclusive a que estés escuchando este podcast. Entonces, si llegaste hasta aquí y tenés esta información a la mano, es tu responsabilidad, uno, pensar en primera medida quién quiero ser, qué siento acá, quién quiero ser yo. Ahora que ya definí esa persona, que ya viví en mi mente un momento de esa persona, viéndome, teniendo, no sé si éxito, no me gusta decir esa palabra, pero viéndome disfrutar de esa vida que yo quiero, ahora sí empiezo a sentir esa vida, pero todos los días, todos los días. Y esto es algo que hay que hacer todos los días. ¿Podés realmente manipular qué es lo que sentís? Claro que lo podés hacer. Entonces, lo que vas a hacer es pensar desde ese punto. Voy a repetirlo de nuevo. Pensar desde, no en, sino pensar desde ese punto que me va a permitir a mí sentirme ahora como si ya lo tuviera. Y si yo puedo pensar desde ese punto y sentirme ahora como sentiría en ese punto, estoy empezando a ser hoy esa persona.
Y con el pasar del tiempo, y créanme, no es demasiado tiempo, pero con el pasar del tiempo no te vas a dar cuenta y vas a creer que sos. Vas a personificar, vas a encarnar esa persona. Y todo en tu vida se va a transformar. Todo se va a transformar. Lo he vivido. Lo he vivido muchas veces. Entonces, en este podcast, realmente no quiero enrollarlo más porque es tan potente este mensaje. Me gustaría que si te quedó alguna duda sobre este mensaje, vuelvas a escucharlo. Pero sí me gustaría saber que sabes qué es lo que querés en tu vida, que está definido, que entendés quién querés ser y que entendiste que no se trata de pensar en, sino que hay que aprender a pensar desde la persona que yo quiero ser, para una vez adquirir esos pensamientos se van a traducir en nuevas emociones y sentimientos que me van a permitir sentir ahora quién soy en este actual presente. Y de esa manera puedo saltar hacia el futuro, viviendo aquí y ahora. Pero para eso, al mismo tiempo, debo dejar de ser quien soy, para poder abrazar quien quiero y debo ser. Espero que con este resumen al final te haya quedado claro. Este podcast no va a ser tan largo, lo voy a cerrar aquí. Y sí me gustaría que me dejes en comentarios si entendés quién sos, si entendés lo que querés hacer y si entendiste este mensaje. Por favor, escúchalo una y otra vez. Llevo varios días preparando esta conversación para vos. Escúchalo una y otra vez hasta que puedas entender esto y puedas ponerlo en práctica. De nada te sirve tener mucho conocimiento si no empezás a poner las cosas en práctica. Te veo en el siguiente episodio.